Claro, efectivamente, una mañana muy fría, se ha anunciado para esta semana, incluso nevadas en algunas comunas como en la que me encuentro presente, comunas precordilleranas, aguanieve caería mañana, vamos a estar más adelante contando eso en detalle. Sí. Ahora nos vamos a referir precisamente a lo otro que tú señalabas, se adelantan los fríos y se adelanta también, al parecer, todo el ciclo de los virus respiratorios. Vamos a conversar de eso con la ex subsecretaria de Salud Pública del gobierno de Sebastián Piñera, además actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula Daza, ¿cómo está? Un gusto tenerla acá en News. Hola, muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Cuéntenos por qué se adelanta, cuál es la relación que hay entre las temperaturas y el adelanto de los virus respiratorios o no tiene que ver con eso. Bueno, hay varios factores que influyen en la circulación viral y el adelanto de los virus, varias cosas. Lo primero que nada, siempre tenemos que considerar cómo fue el comportamiento de los virus respiratorios en el hemisferio norte, en los Estados Unidos y en Europa, y particularmente en Estados Unidos hubo muchos estados donde se adelantó la circulación de los virus y la influenza. Y también las temperaturas, obviamente este año tenemos temperaturas más frías muy temprano y eso ha hecho que tengamos virus de influenza circulando muy precozmente. Nosotros acá en Chile ya el virus influenza está circulando en forma importante, en la última semana ha aumentado más de un 40%. Este año tenemos el doble de circulación para la misma época de virus influenza que el año pasado y casi el triple que en el año 2022. Por lo tanto, es fundamental hacer un seguimiento epidemiológico y, por supuesto, la estrategia más importante que tenemos en relación a los virus para proteger a la gente es la vacunación. Claro que sí. ¿Qué significa que se adelante la temporada de virus respiratorio, en particular la influenza, en términos, por ejemplo, de pic? ¿Cuándo se esperaba tradicionalmente el pic de los virus respiratorios y en particular de la influenza? ¿Cuándo se estaría viendo entonces durante este año? Y si eso significa que se va a extender durante más tiempo o significa que todo el proceso se adelanta incluso al término, digamos, de los periodos más altos de contagio. Bueno, la verdad que la circulación de los virus ha cambiado en forma muy importante post pandemia. En general, antes de la pandemia generalmente partíamos con la circulación del virus influenza, más o menos comenzaba esto a mediados de mayo, el pic se producía en junio, bajaba el virus influenza y después partía el virus respiratorio sincicial, o sea, había toda una secuencia de la circulación de los virus. Después del periodo de la pandemia, donde estuvimos tanto tiempo encerrados, eso ha cambiado de forma muy importante en los últimos años. El año pasado tuvimos un pic muy temprano y muy importante, por ejemplo, de virus respiratorio sincicial, y el virus influenza se atrasó y se fue generalmente, hubo una alta circulación durante el mes de agosto. Lo que estamos viendo este año es un adelanto de esa circulación del virus influenza. Estamos viendo un aumento exponencial las últimas semanas y la verdad que uno dice es el pic cuando empieza a haber un aplanamiento de la curva. Todavía estamos viendo incrementos semana a semana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sabemos. Tenemos que esperar que eso se estabilice. Generalmente se produce un pic, un aumento significativo y ya cuando empieza a estabilizarse vemos un par de semanas que nos sigue subiendo y después baja. Hoy día nosotros estamos viendo ese aumento significativo las últimas semanas. Ya estamos viendo personas que están hospitalizándose, estamos viendo personas que están requiriendo cuidados intensivos, estamos viendo los servicios de urgencia más demandados, particularmente los servicios de urgencia de adultos. Usted decía, una estrategia fundamental es la de la vacunación, que partió como habitualmente se había proyectado. No sé si usted tiene antecedentes respecto de si se adelantó un poco precisamente observando lo que había sucedido en el hemisferio norte, pero de todas maneras se está tratando de llamar a la población a que se vacune más rápido. ¿Por qué es importante? Bueno, sabemos que las estrategias de vacunación en términos generales son las medidas más efectivas desde el punto de salud pública para prevenir las enfermedades graves y el fallecimiento. Lo vimos en la pandemia. La pandemia aprendimos que la vacunación era una estrategia fundamental para que las personas no se enfermaran gravemente. Y la influenza que vacunamos todos los años acá en Chile a las personas de riesgo. ¿A quién vacunamos? A las personas que tienen más de 60 años, a los enfermos
enfermos crónicos menores de 60, a los niños hasta los 9 años, personal de salud, personales que trabajan con personas de riesgo, personas que trabajan con el mundo avícola. O sea, hay más de 9,5 millones de personas que se entrega la vacuna gratuitamente a la influenza. Y es fundamental la vacunación porque protege contra la enfermedad grave y también menos posibilidad de fallecer. Y tenemos que alcanzar al menos una cobertura de un 80% de ese grupo de riesgo para disminuir la circulación viral y para que ese grupo de personas no se enferme gravemente. ¿Qué está pasando hoy día en Chile? Vemos una muy baja cobertura de vacunación, menos del 50%, hemos llegado a un 46% de este grupo de riesgo vacunado en circunstancias que en general nosotros esperamos que al menos el 80% de la población esté protegida al 15 de mayo. Estamos a puertas de alcanzar esa fecha y probablemente no vamos a alcanzar el 80% y por lo tanto tenemos que acelerar el tranco, como decimos acá, potenciar las estrategias de vacunación, potenciar las acciones, ir a vacunar y la comunicación. Decirle a las personas que están en esos grupos que se vacunen. La vacuna las va a proteger contra la enfermedad grave, probablemente igual se pueden contagiar, mucho menos, hay menos contagiosidad, pero sobre todo menos gravedad y menos muerte. Claro, hasta el momento, como usted señalaba, no se ha alcanzado un 50% de la vacunación. Se espera si para el 15 de mayo se han adelantado, por ejemplo, las cifras más altas de circulación de contagio, que efectivamente se puedan adelantar esos procesos de vacunación, porque la vacuna además demora, no actúa inmediatamente, se demora aproximadamente unas 2 semanas efectivamente en generar la inmunidad que requiere. ¿Qué es lo que usted recomendaría, quizás en términos de acciones de gobierno, precisamente para impulsar la vacunación en los distintos grupos de población de riesgo? Porque sabemos que en el caso, por ejemplo, de los funcionarios de la salud pública hay un 80% vacunado, en el caso de los escolares, que se les vacuna en el colegio, hay un 50% aproximadamente vacunado. Donde está muy débil es en la población adulta mayor, ¿no es cierto?, donde está más bajo el 40% aproximadamente, ahí está más bajo del promedio general. ¿Qué recomendaría usted para poder fortalecer aquello? Lo primero es la comunicación, lo que nosotros llamamos comunicación de riesgo, educar a las personas, que las autoridades de salud a nivel general, a nivel regional, a nivel local, comuniquen a las personas la importancia de vacunación, abrir los puntos de vacunación, extender los horarios. Tenemos que vacunar a la población de mayores de 60 años, los enfermos crónicos menores de 60 años, muchos de ellos trabajan, por lo tanto, si los vacunatorios cierran a las 4 de la tarde, esas personas difícilmente van a poder acceder a la vacunación. Entonces, extender los horarios de vacunación, abrir los fines de semana, comunicar dónde se va a estar vacunando, salir a vacunar, acompañar a las personas a vacunar con móviles de vacunación, con distintas estrategias, poner centros de vacunación en distintos lugares, en los lugares de trabajo y también adelantar la vacunación de los niños. Acá nosotros vacunamos a los niños en los colegios, vamos a vacunar a los niños en los colegios, debiera adelantarse ese proceso de vacunación que todavía está muy lento y por supuesto educar a la población para que se dé el espacio, el tiempo para esto que es tan importante, pero sobre todo las autoridades locales, decir cuáles son los puntos de vacunación, cuál es el horario de vacunación, facilitar. También dar a conocer, ¿cierto?, si van a haber lugares de trabajo, muchas veces en los mismos lugares de trabajo se vacuna. Hay muchas estrategias, muchas acciones para poder acelerar este proceso, que es fundamental. ¿Usted recomienda que, por ejemplo, las personas que no se encuentran dentro del grupo de riesgo, pero tienen la posibilidad de comprar una vacuna, se vacunen también? Y para cerrar, junto a eso, ¿cuáles son los riesgos de no vacunarse? Bueno, obviamente mientras más población tenemos vacunada es mejor. ¿Por qué? Porque la vacuna no solamente nos protege a nosotros, a las personas que se vacunan, sino que también tiene un componente de solidaridad. ¿En qué sentido? Si yo comparto con personas que no están vacunadas porque tienen alguna enfermedad, un cáncer que no se pueden vacunar o no le va a hacer efecto la vacuna, yo lo estoy protegiendo. O sea, eso es lo que se llama protección en capullo. Es decir, si nos protegemos todos, vamos a proteger a esa persona que no se puede vacunar. Por eso es tan importante que todas las personas
personas que puedan, que tengan acceso a la vacunación, que lo hagan y se vacunen. Y los riesgos de no vacunarse son importantes, sobre todo en las personas de riesgo. Primero que nada, aunque no tenga una enfermedad de riesgo, la influenza, por ejemplo, produce una enfermedad compleja, fiebre alta una semana, faltar al trabajo, dolor de cabeza, puede tener neumonía. Una persona de riesgo tiene mayor posibilidad de enfermarse gravemente, poner signos respiratorios. Una neumonía puede producir gravedad y terminar hospitalizado con insuficiencia respiratoria en un centro de salud. Entonces, no hay que descuidar este invierno, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Y también quiero aprovechar de decir que si hay personas que están con síntomas respiratorios, que se protejan. Todavía la mascarilla, a pesar que ya no la usamos, si yo estoy resfriado, tengo tos, ponerme mascarilla para disminuir la posibilidad de contagio de la influenza o de otros virus. Claro, y la ventilación también de los espacios, el lavado de manos con jabón, todas aquellas cosas que aprendimos en la pandemia son importantes de mantener. Se viene entonces adelante la temporada de virus respiratorios y con eso también todo lo que se relaciona con el estrés que se produce también en los recintos hospitalarios. Si hay mucha gente que enferma de gravedad, efectivamente se llenan los espacios, la atención se hace más difícil, así que por eso, como decía aquí Paula Daza, es importante recordarle a la población que si tiene la posibilidad de vacunarse, lo haga, que si usted está en una empresa, o usted es un jefe en una empresa y tiene la posibilidad de decirle a sus trabajadores y darle tiempo para que se vayan a vacunar, que lo haga, que esas empresas que pueden contratar vacunación también lo hagan, así es que, bueno, y no negarse, por supuesto, a la vacuna, que es algo que a veces estamos viendo. Muchas gracias, ex subsecretaria de Salud Pública del Gobierno de Sebastián Piñera y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza. Encantada de conversar contigo y vayan a vacunarse. Adelante, Magali. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Muy atentos a los consejos de la doctora, que también los podemos trasladar aquí en Argentina para ahora cuando ya se llegue el invierno y se avecina. Muchas gracias.